Vamos a pasar al último punto de la jornada y, como decíamos al principio en la inauguración, vamos a conocer la experiencia de la Fundación Jiménez Díaz con el modelo FQM, que este año se convirtió en el primer centro hospitalario del mundo en recibir el Premio Global FQM, por el trabajo constante que han realizado en los últimos años en el camino en cuanto a excelencia en gestión. Para compartir esta experiencia contamos con Javier Arcos, director médico de la Fundación Jiménez Díaz, que nos va a contar la experiencia en esto. Bueno, que además de hecho va a estar moviéndose porque está convaleciente, de decir reciente, en una pierna y entonces sí, pero no hay va problema. a moverse por aquí. Ningún problema. Bueno, creo que está así. ¿Se oye bien, ¿verdad, Saúl? Gracias, Javier. Vale, pues bueno, muchísimas gracias en primer lugar, por supuesto, por la invitación y reitero nuestro agradecimiento para que hayáis elegido el hospital para poder celebrar este evento, ¿no? Es verdad que es difícil, no sé si tenemos la presentación ya lista, ¿sí? Es difícil resumir casi 15 años de trayectoria hasta conseguir este award, que es sin ninguna duda un hito en la institución, pero vamos a intentar en torno a 15 minutos dar algunas pinceladas de lo que nos parecen las claves que nos han llevado a estar en esta situación, ¿no? La historia de la Fundación Jiménez Díaz es muy larga, de hecho, los que estáis presentes en la sala lo palpáis, ya se comentó en la introducción la historia que tiene este centro, y es verdad que es un lugar que desde que se arranca con el Instituto de Investigaciones Médicas en el 35, pues ha ido cubriendo una serie de hitos dentro de la sanidad española. Como podéis ver, pues la primera cirugía cardíaca se realizó aquí, fue el primer hospital en España que tuvo un programa MIR específico, la primera UCI, que ahora están tan de moda, desafortunadamente por la situación COVID, se desarrolló en este hospital, y sin ninguna duda ya es un hospital que trae una vocación clara de innovación desde el principio, ¿no? Desde sus orígenes fundacionales por el doctor Carlos Jiménez Díaz, ¿no? Poco a poco después se fue integrando en programas formativos, reforzando el eje docente con la Universidad Autónoma, y finalmente se integró dentro de la red sanitaria pública madrileña por un concierto específico, por un convenio que se firmó en el año 2003, que luego ha tenido una serie de innovaciones. Por lo tanto, somos un hospital con una filosofía clarísimamente asistencial, docente e investigadora, plenamente integrado en la red pública del Servicio Madrileño de Salud y con una vocación clara de avanzar y de mejorar, ¿no? Entonces, en este sentido, entramos en esta dinámica de FQM, como ya introdujo antes nuestro gerente Juan Antonio Álvaro de la Parra, en la primera década de este siglo. Es verdad que no fue hasta 2000, en concreto hasta 2013, cuando nos presentamos a la primera evaluación FQM, obteniendo el sello de 500 puntos, pero es verdad, de 5 estrellas, que ya se venía trabajando mucho tiempo atrás, ¿no? Hubo una segunda evaluación, la revaluación del año 18, donde ya obtuvimos más de 650 puntos, hasta conseguir en el 2020, a principio de este año fue cuando se hizo público, la consecución del award, ¿no? Entonces, quizás la primera conclusión es esta, que esto nos ha llevado mucho tiempo. O sea, esto requiere muchísima maduración clínica y tecnológica de los profesionales que aquí trabajan y una implicación absoluta y directa de la alta dirección dentro de este hospital para empujar la estrategia, ¿no? Podemos decir que hemos trabajado en 5 grandes dimensiones, por intentar agrupar un poco los conceptos de todos estos años, ¿no? El primero es la estrategia, una estrategia bien definida, ese propósito, ¿no?, que busca el modelo, tener un propósito claro, bien definido, compartido por la institución, ese despliegue, ese uso de la información en tiempo real para la toma de decisiones y para hacer a los profesionales partícipes ha sido clave, por supuesto apoyado en las personas, ¿no?, desde su acogida hasta programas específicos de captación de talento, detección de talento, formación específica en nuevas competencias que nos ayuden a abrazar el futuro digital que estamos viendo, ¿no?, y los cambios que se nos presentan. Y luego hay 3 grandes dimensiones más que tienen que ver con la gestión del conocimiento, que está directamente interrelacionada con la capacidad de innovación, y por supuesto la sociedad civil, ¿no?, ese concepto de salud mucho más proactivo que reactivo. No solo hablamos de tratar la enfermedad, sino que hablamos de prevenirla, detectarla precozmente y trabajarla en un ámbito mucho más global, ¿no?, no solo como reacción ante la enfermedad. Si nos tenemos que quedar con 2 grandes líneas, son la estrategia y las personas, ¿no? Creo que la clave del actual buen funcionamiento del hospital son la estrategia y las personas, pero creo que este hito no es un objetivo para nosotros, no era una meta, podemos decir que es una meta volante. O sea, esto solo es un respaldo enorme de que estamos en el buen camino, pero nos queda muchísimo por hacer. Ahora les comentaré un poquito algo del concepto madurez o cómo lo entendemos, y creo que estamos en la adolescencia, podría decir, o en la fase inicial de la juventud, de todo lo que esperamos poder hacer a futuro dentro del hospital, ¿no?
Y es que una de las claves ha sido este propósito, ¿no? El tener un propósito claro, definido en una estrategia muy bien marcada, que es súper simple. Si la ven, son 3 líneas que quién no está de acuerdo en esto trabajando en salud, ¿no? Mejorar la salud, mejorar la experiencia de los pacientes y mejorar la gestión responsable de los recursos. Esto que parece de perogrullo, obviamente, engloba muchos conceptos debajo que son los que se han ido trabajando en el despliegue del modelo FQM, haciendo partícipe, como veíamos en la imagen anterior, a más de 200 personas, ¿no? Que quizás es otra de las claves y ha sido la capacidad de involucrar de forma directa en diferentes fases a un número muy elevado de profesionales, ¿no? Entonces, estas 3 dimensiones que tienen, como les digo, una base muy sencilla, pues se engloban mucho debajo, ¿no? Cuando hablamos de salud no solo hablamos de curar enfermedad, hablamos de prevención, hablamos de promoción, hablamos de detección precoz y hablamos incluso de introducir métricas que nos ayuden a medir la salud, cosa que no es tradicional en nuestro sector. Es un sector directamente vinculado a medir volumen, ¿no? Medimos volumen, medimos rendimientos quirúrgicos, estancias medias, pero no teníamos la capacidad de medir valor real para los pacientes de una forma organizada, ¿no? Ahora les comentaremos una de las iniciativas que persiguen esta finalidad, ¿no? Y todo claramente y de forma transversal, apoyado sin ninguna duda en las herramientas digitales y los sistemas de información, ¿no? Hay una apuesta estratégica muy clara por el desarrollo de los sistemas de información, tanto a nivel clínico asistencial como también en el resto de la gestión de los procesos de un centro complejo como puede ser este, ¿no? Por lo tanto, los conceptos de transformación, los conceptos de innovación asistencial apoyados en las personas son claves para el desarrollo del modelo dentro de la Jiménez Díaz, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en esta última fase, la renovación del plan estratégico en el que nos apoyamos en FQM y que terminaba este año, fue desarrollar unas líneas estratégicas acordes con estos 3 pilares de la estrategia que pueden ver en pantalla, que básicamente pues, van dirigidos a trabajar en salud, como decimos, muy enfocados a la sostenibilidad o a la gestión responsable de los recursos, a la coparticipación de los profesionales en la gestión de estos recursos, promoviendo muchísimo la innovación, detectando ese talento y la creatividad, estimulándolo con programas de formación específicos, intentando, como les decía, trabajar estas nuevas competencias que entendemos completamente necesarias para el futuro que queremos tener en nuestra institución, ¿no? Entonces, llegamos al concepto, en mi opinión, clave, ¿no? Y es que esto ha requerido una madurez de mucho tiempo en 2 grandes líneas, ¿no? Digital y cultural. Todos los que estamos aquí presentes trabajamos en organizaciones que estamos afrontando cambios importantes en los últimos años y tenemos que enfrentarnos a las barreras culturales que hay, bueno, pues a la gestión del cambio pura y dura, ¿no? Siempre hay resistencias, si no hay fricción no hay movimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos la parte digital, ¿no? Entonces aquí lo que hemos intentado durante todos estos años apoyados en el modelo FQM desde que empezamos en la primera década de este siglo es trabajarlos de forma paralela, ¿no? Desde la creación de la primera historia clínica electrónica en 2005, que yo estaba aquí en aquel momento escribiendo en papel y yo era de los primeros que se quejaba, ahora un ordenador, esto no sirve para nada, y ahora soy el fan absoluto de la digitalización de la tecnología. Pues se fue trabajando luego en una historia clínica electrónica propia, que es Casiopea, que ha acabado evolucionando en una historia clínica electrónica en el móvil de los profesionales. Por lo tanto, estamos desarrollando herramientas específicas de trabajo en movilidad. Es el concepto movilidad dentro del sector salud, que no es tan frecuente. En paralelo también se trabajó el portal del paciente, que se lanzó en 2015, entendido como una aplicación que no solo es una carpeta administrativa, sino es una herramienta terapéutica más, y así lo entendemos, y así se integra dentro de los procesos asistenciales. De hecho, hoy en día ya solo en la Jiménez Díaz hay más de 450.000 pacientes dados de alta usando esa aplicación, y todo esto pues llevó a programas más complejos, programas de Big Data alineados con el concepto de salud de la estrategia, etcétera, pero en paralelo también, que es lo que se ve más en verde, sombreadito, programas específicos para innovar en procesos asistenciales y para detectar talento y formarlo, ¿no? Como los programas del Proyecto Talento que desarrollamos a lo largo del 19 y sobre todo 2020, o la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa que trabaja en red con otros hospitales como son Infanta Elena Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles o General de Villalba, con la intención de diseñar procesos asistenciales y trayectorias asistenciales mejoradas e implantarlas de forma común en los 4 centros, ¿no? Entonces, si nos preguntaran qué buenas prácticas evaluadas han sido determinantes, sé que en la sala hay alguien del equipo de evaluación que no se evaluó, no sé si estará de acuerdo, entiendo que sí, que más o menos estamos de acuerdo, pero por traerles en estos 10 minutos que nos quedan 4 ejemplos de 4 proyectos, pues les traemos 3 muestras que conectan con los 3 pilares de la estrategia y una cuarta que tiene más que ver con la capacidad rápida de adaptación a cambios como nos ha supuesto COVID, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que fueron muy bien valoradas como buenas prácticas dentro de la evaluación de FQM, que, bueno, algunas de ellas es la propia unidad de innovación que decíamos, ¿no? Que es esta unidad que implica y transversaliza el rol de ingenieros informáticos, clínicos, gestores y pacientes para buscar mejoras continuas en una red de hospitales y otros muchos que ven en pantalla. Nos centramos con estos 4 pinceladas
que yo creo que es más interesante como ejemplo de muchas de las líneas que creemos que nos ha llevado el modelo FQM a desarrollar, ¿no? En primer lugar, es un proyecto de aparato locomotor, es la patología más prevalente en todos nuestros centros hospitalarios, es un proyecto que tiene más de 15 líneas asistenciales y le vamos a traer como ejemplo solo una, ¿no? Y es que habitualmente uno de los grandes problemas, este es el pilar que más conecta con la eficiencia, de los que les vamos a explicar, hay una gran variabilidad en la práctica clínica que genera muchísimas consultas innecesarias y más en procesos multiespecialidad. Una cirugía traumatológica como la que creo que tendré que sufrir en un par de semanas, requiere revisiones por traumatología, por rehabilitación, pruebas de imagen y muchas veces no hay un consenso claro. Esa hoja de ruta no está definida de una forma lineal para el paciente y depende de cada profesional, de la cultura que trae de su hospital. El resumen es que unos hacen más revisiones, otros hacen menos, a veces les vemos a veces el rehabilitador, otros el trauma. Lo que intentamos fue consensuar cuál es la hoja de ruta normal. Si todo va bien en una cirugía, cuál es el año posterior a la cirugía que esperamos que sea lógico. Y lo consensuamos en un documento. Hasta aquí, bueno, es una guía clínica con el paso de que sea consensuada por traumas, rehabilitadores, radiólogos, qué pruebas de imagen hay que hacer, cuándo hay que hacerlas, quién te ve, en qué momento. Bien, pero el gap claro entre esa práctica clínica, esa guía de práctica clínica, que es una declaración de intenciones, y la realidad está, en nuestra opinión, en los sistemas de información. Entonces, lo que hicimos fue proponer introducir esto en la historia clínica electrónica de una manera tremendamente cómoda para el profesional. Este es el formulario que rellena el profesional en el ámbito quirúrgico, cuando está terminando la cirugía del paciente, y el sistema detecta si estoy en una de esas 34 cirugías para las que este programa está diseñado, te brinda la posibilidad de activar la hoja de ruta estandarizada para el paciente a un año. De forma que todas esas prestaciones, esa consulta a 3, 6, 12 meses, ese TAC de revisión, esa placa, se pueda generar de forma automática. De forma totalmente transparente para el clínico que en un único clic es capaz de generar todos estos actos, ¿no? En los primeros 6-7 meses de iniciativa, que fueron ya hace casi 2 años, se usó en 2.000 pacientes y conseguimos evitar 11.000 actos administrativos. Es 11.000 veces que un cirujano deja de buscar una prueba, darle a un clic y perder tiempo administrativo, ¿no? Que quizás es una de las grandes lacras que nos trajo la digitalización en los primeros años, ¿no? Nos separó un poquito del paciente y nos metió en una espiral de actos administrativos que ahora, afortunadamente, podemos empezar a corregir y mejorar, ¿no? Sobre la situación previa. Esto, además, se ha exportado a otros hospitales en esta idea de red que tenemos y, de hecho, a día de hoy, de todas las cirugías, estos, por ejemplo, son datos del primer semestre, quitando los días de Filomena, que fueron un poco difíciles para todos. Y fíjense que de todos los pacientes de estas 34 técnicas quirúrgicas, ya estamos consiguiendo que más del 80% funcionen de esta forma, ¿no? Es decir, que la oferta de valor que estamos haciendo a los pacientes se ha estructurado, se ha estandarizado, está basada en el consenso de los clínicos y se está haciendo de una forma automática que además resta tiempo administrativo al clínico y le aporta más tiempo de valor. Esto además está estructurado tanto, como ven a la izquierda, en la historia clínica de los profesionales y a la derecha, a modo de hoja de ruta, como el tracking de Amazon, en el portal del paciente, para que el paciente tenga clara su expectativa en el año posterior, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que vincula experiencia paciente, vincula experiencia profesional, pero también tiene mucho que ver con la eficiencia por esa reducción de la variabilidad en la práctica clínica, que es uno de los males endémicos de nuestro sistema, ¿no? La segunda iniciativa es una mucho más corta. Proyecto Hope es un proyecto de hospital de día oncológico personalizado que lleva muchísimas iniciativas. Hemos conseguido reducir como de 10-11 horas el promedio de estancia en hospital de día para un paciente que viene a someterse a un tratamiento de quimioterapia a unas 3 horas, pero simplemente le traemos la pincelada de la experiencia de paciente, de la mejora en la ruta informativa. Lo que hicimos fue, arrancamos con una llamada telefónica, como casi todos los hospitales, un teléfono al que el paciente podía llamar si tenía efectos secundarios de algún fármaco. Vimos que ese servicio no se podía cubrir en muchas horas, entonces pasamos a abrir un canal a través del portal del paciente, un tipo de WhatsApp, pero obviamente vinculado a la historia clínica, que llamamos diálogo web, y analizando esos diálogos web nos dimos cuenta que había una serie de motivos muy estandarizables que se podían introducir en un chatbot y dar la oportunidad al paciente de que en cualquier momento del día, cualquier día del año, a cualquier hora, podía consultar por efectos que podía tener de la medicación. Y lo que hicimos fue hacer un chatbot, básicamente con esto, que arrancamos a principios de este año, donde lo que estamos haciendo es eso, es facilitar al paciente las respuestas, pero en el momento que quiere y en el lugar que quiere. Y es una forma de mejorar la experiencia paciente usando los sistemas de información, ¿no? En tercer lugar, comentábamos antes el tema de las métricas, ¿no? Los hospitales tienden a tener métricas de volumen pero no de valor, y lo que hemos hecho es usar de nuevo los sistemas de información para preguntar a los pacientes en cada patología por las dimensiones que más les importan, ¿no? Estos son los PROMs y los PREMs. Tenemos un programa ya con cerca de 30 patologías
donde también de forma automatizada y transparente para los clínicos los pacientes reciben estas escalas en las que nos dicen cuáles son las dimensiones más importantes, ¿no? Y a través de un sistema de alerta, si el paciente nos indica que tiene algún síntoma grave, una disnea grave, por ejemplo, esto llega en tiempo real a los profesionales que son capaces de llamar al paciente y hemos llegado incluso a coordinar una transfusión directa desde el domicilio sin que el paciente pase por urgencias, ¿no? Esto además luego se comparte en una base de datos para los clínicos en la que ellos pueden tener esta información en tiempo real que nos permite adaptarnos mucho más a los cambios, ¿no? Y como última iniciativa, ya para terminar, todos hemos sufrido el azote y seguimos haciéndolo de la pandemia de COVID, y como ejemplo de un propósito bien definido que nos ayude a reaccionar ante cambios, ya veníamos trabajando en el marco de este modelo en todo lo que tiene que ver con la asistencia no presencial, y de hecho si ven, por ejemplo, en los meses clave del año pasado, cuando empezó la pandemia, fuimos capaces de multiplicar por 10 la actividad no presencial para poder seguir garantizando la atención a todos los pacientes crónicos que dejaron de venir al hospital, ¿no? Pasando, pues, por ejemplo, si comparamos los primeros meses del 19 con los mismos meses del 21, hemos multiplicado por 4 el tipo de consultas no presenciales, abriendo un paraguas para la atención de patología crónica de una forma diferente, ¿no? Obviamente, si esto no hubiera estado ya en el propósito de la institución, no lo hubiéramos conseguido hacer de una forma tan rápida, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues si nos vamos al modelo específicamente FQM, creo que estamos añadiendo valor a los clientes, sobre todo poniendo a su disposición herramientas de comunicación completamente innovadoras que facilitan su vida y mejoran la experiencia del paciente. Creo que estamos desarrollando muchas capacidades en la organización que no teníamos, con la adquisición de nuevos roles, tanto en experiencia de paciente como en sistemas de información. Estamos siendo capaces de alcanzar este éxito fomentando muchísimo el desarrollo individual de las personas, con la adquisición de nuevas competencias, como decíamos, incluso con infraestructuras dentro del hospital que soporten este talento y lo ayuden a formarse. Y además esto está consiguiendo invitar a mucha más gente a tener creatividad e innovación, que está siendo clave, ¿no?, en estos avances. Además, este uso de la información en tiempo real, esta digitalización de los procesos nos está ayudando a ser más ágiles a la hora de tomar decisiones y cambiar lo que sea necesario en función del contexto. Y sin ninguna duda seguimos claramente con la vocación de ir por un futuro mucho más sostenible, reduciendo prácticas innecesarias y haciendo una gestión muchísimo más responsable de los recursos, ¿no? Esto nos está permitiendo además mantener en el tiempo resultados de alto nivel, como es el propio FQM Global Award y otra serie de indicadores de benchmarking que usamos y de galardones que nos están llegando del exterior, pero sin ninguna duda creo que nos quedaríamos con la capacidad de liderar con visión de futuro. Creo que estamos intentando, desde el primer directivo, que es el director gerente, hasta el último profesional, meter en vena, permítanme la expresión, esta capacidad o esta necesidad o esta pasión por el cambio, porque creo que estamos en un momento fascinante dentro de la medicina y creo que podemos hacer muchas cosas por garantizar un sistema de salud mucho más sostenible. Y termino con unas cuantas frases que tomamos en la última reunión de la evaluación final. Permítame, Pau, si alguna no la he recogido exactamente, pero son frases que sé que algunas las recogieron ellos de las entrevistas, otras son de ellos directamente, pero creo que vienen a recoger un poco la filosofía de lo que estamos trabajando aquí, como FQM nos ha ayudado, ¿no? Una de estas frases es que no invertimos en ladrillo, invertimos en la nube. Esto tiene mucho que ver con ese propósito, con esa visión a futuro, ¿no?, de hospital líquido, no de hospital delimitado por paredes. Llevamos la medicina a la casa del paciente, o al menos al lugar en el que el paciente quiere estar. Ese es el intento. La transformación no es una necesidad, es una realidad, absolutamente, lo tenemos clarísimo, meridiano. El papel de la alta dirección ha sido fundamental. Aquí nuestro rol como gestores, prácticamente en un 70-80%, tiene mucho más que ver con la estrategia que con la gestión del día a día. Esta es la realidad, invertimos muchísimo tiempo en esto, en la comunicación con los profesionales. Y como última frase, no sé si fue exactamente así, pero la sanidad pública necesita organizaciones como esta para liderar la transformación, ¿no? Una frase de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Y nada más, les agradezco muchísimo la atención y el tiempo que nos han brindado. Muchas gracias.